Amigos de Purito Perú, luego de pasearnos por Tacna, Arequipa, regresamos a Lima y nos encontramos con amigos de la agrupación Luciérnaga, Roycito, Laurita. La música no tiene fronteras. Sí, ¿verdad? Peruano, Boliviano. boliviano, unidos por la música y por el amor y por un nombre, Luciérnaga. ¿Cómo nace así Luciérnaga, Laurita? Bienvenida a Purito Perú. Un gusto, Eduardito Chacón, de verdad, poder conocerte en persona. Acá en Lima se dio la oportunidad, muy feliz. Y te comento que Luciérnaga pues nació porque tenía que ser, porque con Roy teníamos un plan que esa agrupación tiene que brillar, así que Luciérnaga, ¿no? Que brille en la noche, se apaga y se prende, como dice la canción, ¿no, Roycito? Claro que sí, un gusto de verdad de poder compartir con tu persona y pues, como decía mi compañera, ¿no? Estamos con todas las ganas de poder seguir adelante con nuestras canciones originales y también compartir con nuestro querido público, tanto del centro, del sur, de oriente, de todos lugares, tanto en Bolivia, tanto en el Perú. Tenemos que conquistar más corazones, es nuestro objetivo y seguir adelante con todas las ganas. Oye, qué bacán, ¿no? Desde el sur venir a Lima a hacer medios. Sé que han estado por algunos radios, algunos canales como Encantos del Perú, que estamos hoy día acá compartiendo con ustedes, trayéndonos ese mensaje musical lleno de amor, lleno de alegría y sobre todo de entusiasmo, ¿no? No, ha sido un larguísimo, pero algún momento se tenía que dar. Y ¿Se pues, dio como o como especialmente para acá? No, te comento que fue como gira y también que teníamos que hacer esta entrevista con todos ustedes, sí o sí. Gracias por considerarnos, ¿no? Sí, no, allá en Bolivia pues obviamente se los conoce muy bien a todos ustedes, los peruanos, que los recibimos con mucho amor y también se ha visto eso, que a nosotros nos reciben con mucho amor, así que pues el amor es mutuo. Exactamente. Y el amor también, vente más acá, papá, el amor también les unió. ¿Cómo así empezó la relación? Cuéntanos tú, Roycito. No, está una historia grande. Programa. Sí, yo le secuestré del colegio. ¿No qué? No te lo puedo creer. Ah, mira. Oye, mira, ese es amor de estudiante, entonces. Sí, claro que sí, porque yo empecé, ¿no? Conocerla de poquito a poco a ella, pero a los inicios no cantaba ella formaba parte de mi equipo que tengo, mi producción musical, entonces ella estaba con las cámaras, en algunas oportunidades estaba con la grabación, todo aquello, entonces, y así. Y le gustó, ¿no? Tantos artistas que veíamos, grabábamos, entonces animarse a cantar, entonces eso hemos grabado la primera canción que es Te Amo y pues ha gustado a mucha gente, entonces nos hemos animado a seguir trabajándolo. A ver, vamos a escuchar un poquito, puede ser de Te Amo, ñaña. Ya, podemos cantar, vamos a cantar el estribillo. Pero después te voy a comentar porque él está mintiendo. Ya. Mi corazón es tuyo, solo tuyo, mi amor. Este amor es tuyo, solo tuyo, mi amor. Mi corazón es tuyo, solo tuyo, mi amor. Este amor es tuyo, solo tuyo, mi amor. ¿De quién es la letra? Sí, es parte de lo que es mi inspiración. Letra y música y lo hemos hecho con mucho cariño y hay mucho más, esta es la primera canción. Perdóname, o sea que tú en una canción le has dicho lo que sientes. No, es la primera canción que... ¿No? Sí, la verdad sí. Pues yo creo que hoy por hoy pues la mayoría estamos enamorados, la mayoría también existe desamor, entonces claro. En la vida parte, ¿no? Es parte de la vida, entonces siempre mis canciones va referente, digamos, al amor, desamor, y es así es como le gusta a la gente. Lógico. Ñaña, me decías que en algo, vente más acá, que en algo había mentido acá mi compadre. No, te comento que eso de estar en la cantada, como yo le digo, fue algo duro, no fue así tanto sencillo, porque Roycito tiene su carácter, y él sabe que me barajeaba, y me decía, tienes que cantar, tienes que mejorar, tienes que hacer. Y mira, yo te comento que estoy 4 añitos. Qué buen resultado también, ¿ah? Eso le agradezco mucho, porque en 4 añitos estoy acá en Lima, con ustedes, avanzando. Y como dice, pues como mi padre me decía, querer es poder, hija, y si tú quieres, pues lo vas a lograr, y estoy acá, y te comento que me voy para más allá si Dios quiere, y estoy agradecido. No, y vamos a seguir avanzando. Y hay algo que yo pregunté en Juliaca, oye, Roy es cantante, es animador, es bailarín, es productor, es compositor, ¿qué es? Y me dijeron que es un mil oficios, ¿es verdad? Sí, la verdad sí, gracias a Dios. Yo toda mi vida lo he dedicado a la música, pese a que mi papá me decía no, a la música no, pero me he aferrado. Yo he empezado a hacer música a los 12 años, ¿no? Hoy por hoy ya estoy por mis 30 y tantos años, imagínate, y son años que he sido tanto requintista, soy guitarrista y a la vez también hago lo que es la parte de lo que es la animación, tanto también la producción musical, tanto audio, video, prácticamente lo he dedicado
toda mi vida. Mil oficios, como se dice. Ñaño, hay otra cancioncita, ¿de quién es la letra? Hijito mío, creo que es. No, también es inspiración propia de Roy Larico. Ahí está. Inspiración. ¿Puedes darme un poquito de eso, Ya, por vamos a favor? cantar. Una nadita. Hijito querido, no llores por papá. Ay, guauita, no sufras, tu papá no volverá. Tesorito de mi vida, cuidaré yo de ti. Mañana serás grande, cuidarás tú de mí.